sociales y estamos transmitiendo desde el bello puerto de Acapulco y vamos a comenzar con nuestra conferencia del día de hoy. El título de esta conferencia es Rebelión, síntoma de los últimos tiempos. La rebelión, pues, sin duda es lo que está viéndose en todo el mundo. Lo vemos en nuestro México, lo vemos en otros países, por todos lados, rebelión, rebelión, rebelión. Es la historia del hombre. Vamos a tener dos citas, 2 Timoteo 3 y Génesis 11. Primero 2 Timoteo 3 y luego Génesis 11. Esto está pasando, es un fenómeno es algo que ha venido desde la historia. Ahorita lo vamos a ver cómo el hombre tiende a rebelarse en contra de Dios, pero en estos últimos tiempos, tal y como la Biblia lo dice, en los últimos tiempos, este síntoma de descomposición social, estos síntomas de rebelión del padre contra el hijo, el padre y viceversa, y los jóvenes contra las autoridades, y todos estos desmanes que estamos viendo en televisión, en las noticias, es el síntoma de los últimos tiempos, esta rebelión. El hombre, pues, en su intento de independizarse, más se hunde. Siempre que el hombre ha buscado independizarse, ¿verdad?, donde no le diga nada, a mí no me digas qué es lo que debo de hacer, a mí no me digas cómo me debo de vestir y a mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Este es un síntoma de desobediencia, de descomposición social. Por eso nosotros los cristianos debemos dar un testimonio firme. Si tú no puedes hacerlo con tu vida, jamás lo vas a poder enseñar a las demás personas. Si tú no lo puedes hacer, tu papá, mamá que me escuchas, si tú no puedes estar sujeta a las leyes que Dios manda, jamás nuestros hijos o las personas que están a nuestro cargo van a poder obedecernos en las reglas que nosotros pongamos. Pues es un empeño del hombre de rebelarse. Lo vemos desde la antigüedad, en donde tú me quieras decir, en genocidios, y tenemos ahí el caso de Hitler, golpes de Estado, ¿verdad? Como digo, recientemente o ya de algunos años de Chávez, ¿verdad?, que dio un golpe de Estado, de homicidios que han llegado a categorías indecibles, ¿no? Que un jovencito de menor de edad y agarre una metralleta y la rocíe contra las personas que van pasando en un estacionamiento. Esto no se veía antes, es una descomposición social que está habiendo. Son aberrantes hechos sexuales, de perversiones sexuales indecibles, que no se tienen que decir aún entre nosotros, las cosas que ellos hacen en oculto, y que ya no tanto en oculto, ahora lo estamos viendo físicamente, ya públicamente, ¿verdad? Y esto es una descomposición social bajo la bandera de que Dios no existe. Ellos dicen: Dios no existe, yo puedo llevar mi vida como yo quiera, y es cierto, tú la puedes llevar como tú quieras. Nadie, aquí no te prohibimos cómo debas de vivir. Nosotros no prohibimos las cosas, es Dios quien la prohíbe. Es Dios quien te va a pedir que tú des cuenta de cómo estás viviendo. Es Dios el que te está hablando para que tú cambies tu forma de vivir o simplemente entiendas lo que está pasando alrededor. Todo esto que está pasando alrededor, ya Dios lo había dicho en la Biblia con muchos años de antigüedad. Vamos a 2 Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1, y dice aquí el carácter de los hombres en los últimos días. Este carácter de los hombres en los últimos días, dice Pablo, aquí le dijo a un joven que empezaba en el pastoreo, y le dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que estamos viviendo. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos. Esta palabra impetuoso es rápido y para hacer el mal. Inmediatamente este tipo de personas, lo estamos viendo, son altamente agresivos, sumamente peligrosos, infatuados, esto es sumamente soberbios. Si tú conoces una persona soberbia, el carácter de estas personas los corona y son sumamente soberbios, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es la descomposición que nosotros estamos hablando. Muchos políticos le dicen que el tejido social se ha roto. Esto ya estaba profetizado hace 5,000 años. Ya estaba profetizado que estas cosas iban a suceder. Es uno de los rasgos de los últimos tiempos, donde las personas quieren hacer lo que quieran sin importar lo que digan. Simplemente, ¿verdad? Ellos quieren hacer su voluntad, no les importa si hacen sufrir a los hijos, no les importa si hacen sufrir a la esposa, no les importa si ellos lo que hagan, ellos quieren hacerlo por un beneficio propio y simplemente por ganar o tener en su pensamiento un logro de maldad. A veces ni dinero es, ni siquiera un bien económico, sino es algo pasajero que no tiene recompensas, obviamente, sino más bien recompensas de Dios y de tristeza, que es lo que va a acarrear a la vida de una persona que está en rebelión. La primera rebelión, pues, no es contra tus semejantes. Alguien pensará, bueno, y yo, ¿qué me importa si mi esposa está de acuerdo y ella me aguanta? Y sí te aguanta porque a lo mejor no tiene otra cosa que hacer o decir. O a lo mejor no le ha caído el 20, que Dios no quiere que las mujeres estén viviendo con hombres que hacen sufrir a las mujeres. Y Dios es ahí cuando quiere que nosotros entendamos que el primer daño no se lo hacemos a nuestros semejantes. El primer daño con nuestros pecados y con nuestra rebelión, y que la rebelión del mundo y la rebelión del hombre es contra Dios. En el Salmo 51, cuando David dijo, pecó, ¿verdad? Y David confesó, Señor, he pecado contra ti. Contra ti es siempre contra Dios. Cuando nosotros reconocemos ese pecado, es contra Dios. O sea, una persona que está en rebelión, cualquiera que sea en la rebelión que esa persona tenga, va a estar invariablemente en contra de Dios. Por ejemplo, un escritor y también psicoanalista, el famoso ateo Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, dijo que Dios no existía. Y Dios no existía, peleó toda su vida, escribió libros donde decía que Dios no existía. Y murió sin Dios. Murió sin Dios en una jaula de cristal, homosexual, desquiciado mental, y su hermana vendía las entradas para que pasaran a ver al famoso Friedrich Nietzsche, que escribió muchos libros donde enseñaba él que el humano, que las personas los fuertes deben de dominar a los débiles. Y tal como él le enseñó, así su hermana, cuando ella perdió sus sentidos, la hermana vendía los boletos para que pasaran a verlo y se rieran todos del loco que se había vuelto el Friedrich Nietzsche. Pero él dijo, Dios no existe. Y así, ¿cuántas personas creen que Dios no existe? Que a mí qué me importa que me diga Dios, y a mí qué me importa la Biblia. Y dice la Biblia, prepárate a encontrarte con Dios. Prepárate, es cuestión de tiempo. Y a ver dónde está Dios, es cuestión de tiempo. Un día tú y yo nos vamos a encontrar con Dios. La soberbia, pues, el pecado de soberbia, que es la madre de todos los pecados, es el pecado que le gusta a Satanás. A Satanás le encanta la soberbia. Él por soberbia se rebeló en contra de Dios, y por la soberbia quiere inyectarle ese pensamiento a los humanos, como cuando en el huerto del Edén Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. O sea, es una inyección letal donde le está diciendo Satanás a la humanidad que nosotros tendemos y podemos llegar a la altura de Dios, a pensar, a ser dioses y a hacer de nuestra vida como nosotros queramos. En Génesis 11 hay una historia
hay una historia de un hombre llamado Nimrod, y es la primera rebelión humana en contra de Dios. Este Nimrod era un hombre despiadado, que construyó la Torre de Babel. Y para entenderlo vamos primero al capítulo 10. Capítulo 10, donde habla del origen de las naciones. Este capítulo 10, también llamado la tabla de las naciones o el origen de las naciones. Ningún historiador, ningún libro, ningún científico ha podido determinar quién y cómo se hicieron las naciones. Solamente Dios, en el capítulo 10, escrito con más de 5,000 años de antigüedad, Dios dice cómo se hicieron las naciones. Es Dios quien ordenó cómo tenían que hacerse las naciones, y también cómo Dios dispersaba a la humanidad para que nacieran las primeras 70 naciones sobre la faz de la tierra. Y dicen, mira, aquí está en Génesis 10:1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Aquí tenemos a la descendencia de Noé, Sem, Can y Jafet. Estos tres hijos de Noé fueron los que poblaron el mundo entero. Acuérdense que veníamos de un diluvio, sale Noé y su familia, 4 matrimonios, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 4 matrimonios, y ellos se encargaron de poblar toda la humanidad. Y vemos aquí los 3 rasgos de Sem, que son los semitas, o son, ¿verdad? Tú ves a los árabes, ese estilo de árabes son los semitas. Y luego están los de Cam, que son los negritos, ¿verdad? Los morenitos, esos son los de Cam. Y los descendientes de Jafet, pues son los anglosajones, güeros, ¿verdad? Blancos, de ojos de color. Ese tipo de personas son los 3 que mezclaron, ¿verdad? Los que Dios usó para que hicieran todas las mezclas de la humanidad que nosotros conocemos hoy en día. Y dice aquí en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso de la tierra. Aquí vemos que nace Nimrod, bisnieto de Noé, y era Nimrod el poderoso. Nimrod, esta palabra poderoso en hebreo es Giber, con doble E. Giber, y significa guerrero tirano. O sea, aquí tenemos el primer dictador sobre la tierra, un guerrero tirano. Nimrod, bisnieto de Noé. Y Babel, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que construye Babel, que significa confusión, de donde viene la palabra babas. Eres un babas o eres un babotas, ¿verdad? De ahí viene, ¿de dónde? De Babel, porque es una confusión. Y Irak, pues la antigua Babilonia, ¿verdad? Que es el cuartel general de Satanás según la Biblia. Es interesantísimo esto, porque la humanidad, según la Biblia, miren, vamos aquí a otro, regresamos, y ahora voy a dejarlos ahí con dos marcas. Vamos a Génesis 2:11. Según la Biblia, el huerto del Edén, ¿sabías tú que estaba en Irak? Ahí, de donde, ¿verdad? Es ese país que ha estado en guerra por muchísimos años, por mucho tiempo, donde era la antigua Babilonia de Nabucodonosor. Y ahí, en ese fragmento, en esa tierra, en ese perímetro de Irak, ahí Dios puso el huerto del Edén. Y es típico que Satanás quiera destruir todo lo que tiene que ver con Dios, siempre. Y entonces ese país ha vivido en maldición por muchos miles de años. Y ahí, ¿por qué Dios ha destruido este lugar? Porque simplemente la primera pareja de Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, y el huerto del Edén estaba justamente en Irak. ¿Y qué lo dice la Biblia? Dice aquí en Génesis 2:10, salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos o 4 diferentes ríos.
¿sí? El versículo 11 dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Este río ya no existe, o a lo mejor se secó, ¿verdad? O ya es un arroyo, no lo sabemos, no hay registro de este río. Dice en el versículo 12, el oro en aquella tierra es bueno, y ahí hay también bedilio, ónice. El versículo 13, el nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Este río es el Nilo. Ahí está un fragmento de la tierra, entonces podemos pensar que dentro del Nilo. Y dice el versículo 14, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Este es el Tigris. Hiddekel es el actual Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces tenemos tres ríos que delimitan perfectamente la tierra de Irán, pero que también a su vez era el huerto del Edén. Y Satanás siempre ha querido destruir eso. Y tú tienes que verlo y observar. Una persona, ¿verdad? Cuando llega ahí el gerente general de la empresa, llega el gerente general, oye, pues fíjate que ahora tú te sientas en la silla y destruyen todo lo que su antepasado dejó. No me importa cómo lo hizo, lo destruyen, simplemente porque es una soberbia y es una arrogancia destruir lo que el antecesor hizo. Es una rebelión en contra de Dios, y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para ver quiénes son este tipo de personas, quiénes están haciendo eso y por qué lo hacen. Porque hay una rebelión dentro de ellos, pero a veces porque somos ignorantes y no conocemos la Biblia, ¿verdad? No te ha amanecido, tú no puedes discernir lo que está pasando, no puedes ver los políticos qué es lo que están haciendo, y en ese momento tú estás viendo cómo es el carácter de esas personas, para que no seamos engañados y seamos arrastrados. Por lo menos que tú digas, ese gobernante, ese político, ese secretario, ese gobernador, el que sea, tú puedes ver por sus frutos, dice la Biblia, que tú vas a conocer a las personas. Ok, entonces alguien podría preguntar hasta aquí, oye, ¿y Satanás está confundido? Porque si tú estás hablando de la Torre de Babel, pues entonces Satanás está todo en Babel y está confundido. Ni se te ocurra pensar eso. Satanás es un estratega militar, sumamente cuidadoso, sumamente que planifica todas las cosas. Y la Biblia dice en Mateo 3:24 que un reino dividido contra sí no puede prosperar. Satanás no está dividido. Satanás quiere dividir tu familia, quiere dividir tu empresa, quiere dividir las iglesias, quiere dividir las policías, quiere dividir el gobierno, quiere dividir el ejército. Son artimañas que Satanás usa para que estemos nosotros en confusión. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho, muy bien, sobre todo los líderes, que aquí hay muchos líderes en sus trabajos, sus negocios o en la iglesia, y nosotros tenemos que ver qué es la persona que está causando una división, y esas personas tenemos que aislarlas, tenemos que hablar con ellos, y que es un foco de contaminación que hay en ese lugar, y nosotros tenemos que aislarlos. No podemos pasarlo desapercibido y pensar que una persona, no puede, que no te contamina. No tienes idea cómo una persona puede dividir a una empresa y a un país. Espérate, una familia o una iglesia, sumamente peligrosos. Y ahora, como tú ya sabes cómo funciona Satanás, tú observas quién es el que está causando división y lo agarramos. Y no lo agarres así porque te contaminas, lo tienes que agarrar con unas pinzas y sacarlo del corral, para que esas personas no causen las divisiones. Tú, por ejemplo, tenías una amiguita, ¿verdad? Tienen una amiguita. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Que la esposa tiene una amiguita y va a su casa y se mete, ¿verdad? Ya ni toca la puerta, y de repente un día se mete y tú no estás. ¿Y qué pasó con tu marido? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué? Porque ahí estaba Satanás y simplemente estaba esperando el momento para atacar y corromper y destruir tu matrimonio.
¿Qué es lo que pasó? Tú no te diste cuenta. Tú pensaste que era algo noble, algo bonito, no. Tienes que poner un límite a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para que no se meta Satanás. O metes una secretaria bien bonita a tu trabajo. Las esposas tienen que supervisar a los maridos que meten esposas bien secretarias bien bonitas a sus negocios o a su trabajo, y todavía si están con minifalda. Y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque estás metiendo a Satanás. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Qué platican? ¿Con quién platica tu hijo? Tienes que entender que Satanás quiere la vida de tus hijos. Y hay una maldad en el corazón del hombre. Y si tú piensas que los niños, ay, pero se ven lindos, él dijo de qué, pero mira, yo los dejo solitos. Nunca dejes a tus hijos sin supervisión, jamás, no se te ocurra. Ay, pero está chiquito, no sabes, la maldad está en ellos. Y sobre todo cuando los niños empiezan a explorar su cuerpo, también tienen la curiosidad de explorar el cuerpo de las personas que están con ellos, o de los niños que están ahí con ellos. No se te ocurra, ni pienses, ay, son niños, exagerado. No te imaginas cuántas cosas hemos sabido como pastores que nos vienen y nos platican y nos dan testimonio que dices, no puede ser. Ok, vemos pues que Satanás está inmiscuido en los gobiernos, en los partidos políticos, en estudiantes, y lo podemos ver, el caso reciente de la semana pasada del grupo de una escuela en Michoacán, que secuestraron 90 autobuses con todo y choferes. Casi 2 semanas, si no más bien me acuerdo, 2 semanas estuvieron secuestrados. ¿Qué hizo el gobierno? Ni un detenido, desgraciadamente, ni un detenido. Fueron secuestrados. Es como si nos agarraran a nosotros 90 personas y nos secuestraran y después los regresan. Oye, pues que muchas gracias y que disculpen. Mandó decir los estudiantes que disculparan la molestia, pero ellos tenían que tomar la bandera de las cosas que ellos creen. Y no les importa si hacen sufrir o perjudican a los demás. No les importa. Este es el síntoma de la rebelión que estamos viviendo hoy en día. Y alguien dijera, bueno, ¿y mi libertad? Tu libertad funciona siempre y cuando tú no ofendas ni dañes a terceros. No podemos llamar libertad y por ejemplo, los homosexuales, ¿verdad? Y aquí tenemos desfiles de homosexuales, creo que en todos los países, y tenemos desfiles de homosexuales. Y yo digo, bueno, si tú quieres desfilar hacer en ese desfile, pues está bien, pero ¿por qué te tienes que vestir desnudo, ir desnudo a esos desfiles? ¿Por qué? Y el respeto a nuestros hijos y el respeto a nuestras esposas, ¿qué? O sea, ellos quieren respeto, pero ellos no respetan a la sociedad. Entonces no hay un equilibrio. Simplemente ellos quieren rebasar las cosas establecidas. Y el límite de la libertad siempre estará en función a lo que Dios diga. Si tú rebasas las leyes de Dios. Una persona que quiere decir, no, pues yo quiero, ¿verdad? Cambiar mi cuerpo, y dice, yo quiero cambiar mi cuerpo. Yo nací atrapado en un cuerpo de mujer, o viceversa, en un cuerpo de hombre, y esas personas se sienten en rebelión porque culpan a Dios de haber nacido en un cuerpo diferente. Pero no fue que Dios se haya equivocado, aunque te hagas esa persona se haga todas las operaciones habidas y por haber, nunca dejará de ser mujer y pensar como mujer. Y aunque se cambie el cuerpo de hombre hacia mujer y se ponga implantes como tú quieras, siempre seguirá pensando como hombre. ¿Por qué? Porque es hombre. Nadie le va a poder quitar la genética de mujer y la genética de hombre. Es imposible, pero eso tienen el corazón. Hay una rebeldía dentro de estas personas y nosotros tenemos que ver que esa rebelión marca los tiempos finales.
Estamos a un paso de que estas rebeliones, ¿verdad?, tengan su freno establecido por Dios, como lo dice la Biblia de Apocalipsis, la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos pues a Génesis 11:1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. O sea, todos hablaban un mismo idioma. Versículo 2. Y aconteció que salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. O sea, estas personas, Nimrod y sus secuaces, inventaron el ladrillo e inventaron el cemento hace más de 5,500 años. Dice el versículo 4, dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, Nimrod encabezaba esta rebelión y él decía: vamos a hacernos un nombre y vamos siempre, ¿verdad? Ellos pensaron, sabían que Dios estaba arriba. ¿Y sabes qué? Ellos pensaron: yo voy a hacer una torre para llegar al lugar donde está Dios. Y siempre ese es el consejo satánico a esas personas que quieren ocupar el lugar de Dios. Y no les importa quién es el jefe que está arriba, y ellos empiezan a hablar mal del jefe, porque una vez que quite al jefe, voy yo. Esa es una rebelión. O que se muera fulanito de tal y vamos a hacerle esto una trampa, vamos a ponerle ahí para que lo agarren y vamos a culparlo, vamos a traer testigos falsos. Nunca se te ocurra ser testigo o llevar testigos falsos, y dice, porque eso es síntoma de una rebelión, y quitar a la persona que está ahí para poner a otro o ponerte tú mismo. Esto es algo que Dios detesta. ¿Era malo construir una torre? ¿Era malo construir una torre? No, Dios ve el corazón con lo que lo haces. Dios está viendo cómo lo haces. Ahora, Dios lo había dicho a Noé, desde Génesis lo había dicho. En Génesis 1:28 dice que Dios mandó a la humanidad, a Adán y a Eva, que fructificaran, fructificados y multiplicados para llenar la tierra y sojuzgarla, enseñorear las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había dicho que se tenían que multiplicar. Dios no había dicho que se juntaran. La orden de Dios había sido llenar el planeta Tierra. Eso es lo que Dios había hecho. Pero viene uno que está en contra de Dios, y es igual lo que dicen los ateos. Los ateos dicen: Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, yo no lo haría así. Ellos piensan que ellos pueden hacerlo mejor que Dios, y entonces ellos concluyen que si Dios existiera, ellos lo hubieran hecho mejor. Pero no se imaginan que por qué Dios está permitiendo la maldad. ¿Por qué Dios está permitiendo la maldad en este planeta Tierra? Y tú podrías pensarlo: ¿y por qué Dios lo está permitiendo? Dios lo está permitiendo no porque Él quiera, sino porque tiene paciencia con la humanidad. Si Dios destruyera la humanidad en este momento, ¿cómo te encontraría a ti? ¿Estarías tú listo y limpio para estar enfrente de Dios? Y si tú sabes que no estás listo y estás limpio delante de Dios, entonces lo que Dios está haciendo contigo es teniendo misericordia, esperando a que tú te arrepientas por medio de la predicación de la palabra. Y cuando se predica la Biblia y se predica el arrepentimiento, las personas entienden y se abren sus ojos espirituales. Ellos entienden por medio de la palabra, llega a su espíritu y nuestros espíritus reaccionan por la palabra, y entonces hay una convicción dentro de nosotros y nosotros sabemos que estamos mal
o que estamos bien. Seas o no seas cristiano, eso está trabajando Dios contigo por medio de la predicación. Y en ese momento tú dices, caray, estoy mal, yo estoy en rebelión, estoy en contra de las autoridades, estoy en contra de la policía, estoy en contra del ejército. Y tú estás, ¿verdad? Y detestas al policía y te cae mal. ¿Y por qué? Porque hay una rebelión que te hizo el policía para que lo odies. ¿Qué hacen los militares para que les escupan en la cara? ¿Qué hacen? ¿Por qué estamos viendo estos síntomas de brotes de rebelión por todo el país? No nada más es cosa en México. Porque las personas no quieren ser gobernadas, quieren seguir su vida sin que nadie les diga nada. Esa es una rebelión de normal que está sucediendo a los últimos tiempos. Dice, cuya cúspide llega al cielo. ¿Qué es esto? Es querer desplazar a Dios. ¿Qué me importa, Dios, lo que tú digas? Yo puedo hacerme a sí mismo y yo puedo tomar las decisiones que yo quiera. Es verdad, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Si tú en este momento sales de aquí con la misma convicción y el mismo pensamiento que tú tenías de pecado, de soberbia y de rebelión contra Dios, si tú sales en este momento de este lugar pensando así, Dios simplemente te va a decir el día de mañana, el día que tú te encuentres con Él, el día que mueras, Dios te va a decir, yo te lo dije que estabas viviendo mal, yo te lo dije, te hablé una, te hablé dos, te hablé tres veces, te hablé y tú no quisiste obedecer. Y en ese momento Dios está listo para juzgar a esa persona y que esa persona no vaya a culpar a Dios y que le diga, Dios, no tuviste misericordia conmigo. Ese es el caso que va a hablar Noé. Noé va a tener ese mismo, Judas va a tener ese mismo pensamiento. Judas va a decir, Señor, ¿lo has pensado? ¿Cómo se va a defender Judas en el juicio del trono blanco? Judas va a decir palabras similares con estas. Y él está ahorita en el infierno caminando y está diciendo, bueno, voy a ir al juicio del trono blanco. Bueno, no creo que esté caminando porque está muy caliente ahí en el infierno, hay fuego, ¿verdad? Pero seguramente dice la Biblia que ellos tienen pensamientos. Dice la Biblia que ellos sienten dolor y que tienen precisamente todos frescos, todos sus recuerdos. Y Judas está caminando en el infierno. Yo no sé si esté amarrado, puede caminar un poco en la celda que esté. Yo no sé cómo está, y él está pensando que en el día del juicio se va a presentar y él va a decir, yo fui parte de la salvación. Porque si yo no hubiera entregado a Jesús, si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido salvación. Pero como yo entregué a Jesús, entonces Dios me tiene que perdonar. Él está pensando, él debe de estar pensando situaciones semejantes, porque ese tipo de personas todavía contemplan que puedan salir del infierno, aunque ellos no saben que ya han sido juzgados eternamente. Y Dios le va a decir a Judas, Judas, seguramente el que va a confrontar a Judas será nuestro Señor Jesucristo, y le va a hacer una sola pregunta. Judas, y no va a poder mentir Judas, por esta vez no va a poder mentir. Judas, ¿fuiste amado por mí? Judas, ¿yo te amé, sí o no te amé? Y Judas tendrá que decirle a nuestro Señor Jesucristo, sí, me amaste. Entonces Dios les va a decir, apártate de mí, no te conozco. O sea, el amor de Dios y la misericordia de Dios es en este momento. La Biblia dice, cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que nosotros seamos sensibles. ¿Sabes para qué sirven las conferencias cada 8 días? Para que te sensibilicen. Para que tú no pases, para que tú no sufras pérdida. Para eso Dios permite que nosotros, por la misericordia de Dios, seamos instruidos por medio de la predicación, para que cobramos conciencia de las cosas que hicimos mal en la semana y que nosotros seamos mejores delante de Dios cada día, cada instante, y nosotros seamos mejores humanos. ¿Qué es lo que está perdiendo la humanidad? Se ha deshumanizado y nosotros tenemos que volver. Jesús dijo que nosotros somos la sal, y si la sal pierde su sabor,
¿Para qué sirve? Si tú has dejado de salar el lugar donde estás, en tu trabajo, y ahora antes llevabas Biblia, ponías tu música cristiana y tenías tu Biblia y tenías tus conferencias y tenías tus volantitos a repartirlos a las personas. Ahora ya ni la Biblia llevas o la tienes en un cajón para que no se rían de ti. Has dejado de ser la sal y participas en todos los chistes léperos de Biblia, ¿verdad? Jaja, y que Jesús y que esto y que los angelitos y que bajó y todas esas cosas, y tú te ríes, ja, y tú no pones un alto a esas situaciones. Dice la Biblia que has perdido tu sabor, has dejado de ser a lo que fuiste llamado. Fuiste llamado a ser una lámpara que alumbre en la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué caso tiene que te digas cristiano si no funcionas como cristiano? Simplemente estamos pervirtiendo el nombre de los cristianos y el nombre de los hijos de Dios con nuestras actitudes, como nos ven. Tú podrías tener una cara ahorita hermosísima y estar así, ¿verdad? Bien con tu Biblia y ser el más atento de la conferencia, pero si tú no das testimonio en las calles, allá donde nadie te conoce, si tú no lo haces, eres peor que todos los demás. Tenemos que alumbrar la oscuridad. Se está acabando este planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cuántos has invitado a que escuchen? Has venido solo por meses y te sientas solo ahí en una silla, tú solo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no das testimonio. Porque si dieras testimonio, trajeras a un invitado y le dijeras: oye, ¿sabes qué? Quiero enseñarte lo mismo que a mí me pasó y quiero traerte, y lo traes y lo sientas ahí. Pero como hay algo chueco en nuestras vidas, tenemos una vida doble, nosotros no podemos decirnos cristianos. Es lo que está pasando en la humanidad. Vamos al versículo 5, aquí en Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, este tipo de personas, hay un momento en que Dios solamente lo sabe por su omnisciencia. Omnisciencia significa teológicamente que Dios todo lo sabe. Él sabe si tú eres capaz de arrepentirte y te vas a arrepentir. Él sabe si en verdad tú te estás arrepintiendo de lo que estás haciendo. Es verdad que Dios sabe que si luchas en contra del pecado, Dios lo sabe, no lo podemos engañar. Y este pensamiento lo encontramos también en Génesis 6:5, cuando manda Dios el diluvio y estaban todos. Esa fue la primera destrucción de la humanidad, cuando el arca de Noé, y estas personas estaban totalmente en una depravación moral impresionante. Dice la Biblia que veían que los hombres veían entre todas las mujeres. Se refiere a todas las mujeres, y todos los hombres participaban del mismo pensamiento de perversión sexual. Estaba tan perdida la humanidad en esos tiempos que no había refreno. No había refreno. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La sexualidad ya no es en una alcoba de un hotel. Ahora por las playas, por las calles, en los campos, donde sea, ¿verdad? La perversión sexual, orgías por aquí y orgías por allá, por igualito que fue la destrucción en los tiempos de Noé. Y dijo el apóstol Pablo: como en los días de Noé, Jesús también lo dijo, como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo. Y dijo aquí también en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No pensaban cosa buena. No había temor de Dios. No había una conciencia de Dios. Como tú y yo, cuando llegamos al Evangelio, la primera vez que escuchamos,
Muchas personas dicen, no, ese hombre que está hablando, ese seguro nunca pecó. Yo pequé igual que tú. Y estuve en contra de Dios igual que tú. Fui rescatado y lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere hacer contigo, lavarte. Ahorita es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo del favor de Dios. Pero esto no va a durar toda la vida, se va a acabar. Esto es un plazo que Dios tiene. Los plazos de Dios se acaban. Y Dios aguantó no sé cuántos años con estas personas en los tiempos de Noé. Pero llegó el momento en que Dios se cansó y dijo, basta. No puedes seguir así como estás. Pero en este momento Dios tiene misericordia contigo y con nosotros. En el Salmo 2:1. Salmo 2:1 dice aquí, este salmo también está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas, de todas las personas que se rebelaron en contra de Jesús. Y es un síntoma inequívoco de las personas en los últimos tiempos también. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. Ese es el pensamiento. ¿Por qué Dios, verdad, odian la Biblia? Odian los mandamientos, odian los 10 mandamientos, odian el pueblo de Israel y odian los cristianos. ¿Por qué? Porque están en contra de todo lo que tenga que ser, que tenga que ver con Dios. Yo antes de ser cristiano decía, bueno, ¿por qué Israel es tan polémico? Yo decía eso. ¿Por qué Israel es tan polémico? ¿Por qué todos hablan mal en contra de Israel? Deben de ser unos malvados, pensaba yo. Y cuando me convertí, yo entendí que el hombre tiene por naturaleza estar en contra de las cosas de Dios. Hay personas que se convierten a Cristo. Lo he oído muchas veces. Una jovencita llegó en meses pasados y dice, pastor, me convertí a Cristo, y ella venía con su Biblia. Y la consultamos mi esposita y yo. Y ella, claro, ahorita ya es una guerrera de Dios. Y llegó y dice, pastor, fíjese que en mi casa, llorando con lágrimas, dice, mi papá, dice, ¿te convertiste? ¿Qué? Cristiana, papá. ¿Qué te convertiste? Cristiana. Y le dijo el padre, mejor te hubiera querido prostituta, te hubiera querido, pero jamás cristiana. Has deshonrado la familia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está en contra de Dios. No soportamos la Biblia. Cuando a mí me predicaron por primera vez, llegaba un tío y me predicaban, y era el tío Aleluyo, peloncito, chaparro, y con una bibliota de las grandotas, así, de las viejitas, así una Biblia. Ahora ya hay Biblias, por eso están más delgaditas, porque traen hojas muy delgadas, pero no porque tengan menos hojas, tienen las mismas hojas, nada más que antes eran gordotas porque no había la tecnología para hacer hojas delgaditas, así que traía una bibliota así, ¿no? Y entonces llegaba y yo me aguantaba, y me decían mis hermanos mayores, ¿sabes qué? Quédate tú y vas a aguantar, y no lo vayas a llevar. Y me dejaban ahí a mí, ahí con él, y lo tenía que estar aguantando. Y que dice la Biblia en los Salmos, y que Jesucristo te ama. Y me empezaba a decir, yo, ¿verdad? Si se corriera la película de cómo tenía la cara yo en ese momento, ¿verdad? Bueno, éramos tremendos, mis hermanos y yo. Un día emborrachamos a un pastor. Un pastor lo emborrachamos en la casa de mi madre. Y le dimos cerveza y otra. El pobre cuate pues iba de vilón, y que lo mandamos ya medio torombolo a su casa. Fíjate cómo estamos en contra de todo lo que es Dios. ¿Por qué en las otras religiones te puedes convertir de católico a musulmán, y de musulmán a testigo de Jehová, y de testigo de Jehová pueden brincar a pare de sufrir, de pare de sufrir pueden brincar ¿verdad? A la religión que tú quieras, y todos son los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué no les dice nada? Y si estás en la religión católica y regresas y vas a ver a un psicólogo, nadie te dice nada.
¿No es cierto? Hasta el psicólogo te manda que te hagan exorcismo ahí los curas. ¿No es cierto? ¿Y por qué? O sea, ahí tú te das cuenta que todas las religiones son lo mismo. No, de hecho, las religiones no llevan a Dios. Si tú estás oyendo este mensaje por primera vez, las religiones no llevan a Dios. Jesús dijo ser el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Y las religiones son intentos del hombre, intentos de agradar a Dios. Hoy pequé y me revolqué e hice tal cosa con mi novio, con mi novia, me da fuera del matrimonio. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ir a la iglesia. Señor, perdóname. Y ya estás aquí y tú piensas que eres limpio y no eres limpio. Porque para que tú seas limpio tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de mente en el corazón, y se llama Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, necesitas hacer ese arreglo con Dios. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Señor, perdóname, no sabía que te ofendía. Y cuando tú le dices francamente a Dios eso, y cuando tú lo haces de todo tu corazón, Dios te embiste con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que te va a dar Dios a ti, esa presencia del Espíritu Santo va a permitir que tú dejes de pecar. Muchas personas creen que son cristianas y no lo son. ¿Por qué? Porque no han dejado de pecar en su vida. Si tú te dices cristiano, ¿por qué no amas a tus semejantes? ¿Por qué no muestras ese amor? El mundo no sabe amar. El mundo busca lo suyo, pero no saben amar. Dice aquí el versículo siguiente, el Salmo 2:4, dice: el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, ¿pensamos que Dios se incomoda con nuestra maldad? Por supuesto que no. Dios no se turba, y que Dios esté preocupado con tus pecados. Dice el versículo 10, el versículo 10: ahora pues, oh reyes, ser prudentes. Está hablando, esto es lo que significa el consejo de Dios. Ahora pues, reyes, personas importantes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino. Fíjate, está hablando de Jesucristo. Tú dices que no existe Jesucristo en el Antiguo Testamento, y mira, ¿a quién honra? Al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, Dios está esperando que tú te arrepientas. Y dice en Génesis 11, regresamos a nuestro pasaje de Génesis 11. Génesis 11, 7. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aproximadamente en el mundo hay, según datos de la UNESCO, en las Naciones Unidas, hay 5.500 idiomas, y para que califiquen como idioma tiene que tiene que leerse y escribirse. O sea, esto es lo que hace un idioma, que tenga que haber escritura y que se pueda escribir y leer. Pero desgraciadamente, fíjate otra vez el mismo síntoma. Están en destrucción la mitad, en extinción, mejor dicho. En extinción está la mitad de todos los idiomas en el mundo, están en extinción. Y alguien, ¿por qué? Por el fenómeno, te lo voy a contestar fácilmente, por el fenómeno de que las personas, por el cambio climático y por los dictadores de muchos países, muchas personas están saliendo de sus países y están ocupando otros países donde su idioma natal ya no funciona. Esto habla
de que esto está sucediendo en estos días. Dios quería que todos estos humanos habláramos los 5,500 idiomas que Dios dejó establecido. Pero ¿qué pasa? Otra vez a juntarnos para ir otra vez en contra de Dios. En Deuteronomio 18:10 habla aquí, miren, vamos a leerlo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero. Este fragmento habla de la calidad que tienen los brujos. Los brujos y todas las fuerzas ocultas siempre están tratando de controlar a las personas. Ese hábito o esa sed de controlar a las personas por medio de la brujería o por medio de amenazas o de coerciones o de chantajes que tú hagas o quieras hacer en contra de ti o están haciendo en contra de ti, sabes tú que atrás de ellos están demonios que quieren gobernarnos a nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con subordinados o con la congregación y los pastores y los maestros en los grupos, ¿verdad? De que nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es dar el consejo. Lo único que tienes que hacer es dar el consejo. No se ha hallado en ti y que digas, y si tú no haces esto, vas a ver, te vas a maldecir. Eso es amenaza. Hijo, ¿sabes qué? O a tu empleado, ¿verdad? Que le digas, oye, ¿sabes qué? Si no funcionas, te voy a correr. No lo amenazas. Despídelo. Nunca amenaces a un subordinado, jamás. No amenaces a tus hijos. No amenaces a tu esposo. No amenaces a tu esposa. Está prohibido delante de Dios. Son en los terrenos satánicos que una persona se puede mover bajo las amenazas. Y si tú no haces eso, vas a ver, te la vas a ver conmigo. ¿Sabes qué estás haciendo? El trabajo de Satanás, amenazar a una persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El consejo. El consejo simplemente. Claro que muchas personas funcionan bajo la amenaza, sí, pero no quiere Dios que tú uses las amenazas o la coerción por la fuerza. No, lo vas a hacer porque yo digo. ¿Y qué ves eso? La rebelión humana o el chantaje. El chantaje. ¿Te portaste bien, esposito? Sí, pues hoy vas a cenar y vas a dormir conmigo. Es un chantaje. Y la Biblia dice que no debemos usar el sexo para que nosotros prohibir o ganar o chantajear al esposo o a la esposa. ¿Qué tienes que haber? Amor en ti, como lo dice en 1 Corintios capítulo 3, el amor es sufrido, benigno, no guarda rencor, no se envanece, no busca lo suyo. Eso es el amor que tú tienes que tener a los demás. Y si te funciona, sigue con él. Y si no te funciona, termina la relación de trabajo. Y si tienes problemas en tu matrimonio, aquí tenemos consejeros matrimoniales que te pueden ayudar. Si tu matrimonio no funciona, mira, si no ha funcionado en 2 años, en 3 años, pues ya busca un consejo de Dios. Y nosotros no te vamos a amenazar, vamos a querer que tú soluciones tu problema con tu esposo o con tu esposa. ¿Y qué hay que hacer con los hijos? Oye, pero si mi hijo no lo amenazo, no me obedece. Espérate. Con los hijos, hijo, hay consecuencias y hay privilegios. Dios es el Dios de la enseñanza de los hijos. Hay quienes dicen, no existe libro para educar a tus hijos. Nunca los has buscado. Se llama Biblia. Aquí está cómo debes de educar a tus hijos. Y la Biblia nos educa a nosotros, Dios nos corrige a nosotros con consecuencias o con privilegios. Hay hermanos que están llenos de privilegios y son la envidia de los otros hermanos. Pero simplemente porque tú no quieres caminar derecho delante de Dios, no quiere decir que Dios no te quiera bendecir. Cuando tú empiezas a caminar delante de Dios, bien,
no tienes idea cómo los privilegios de Dios van a llegar a tu vida. Los privilegios. Pero si tú estás en el lado contrario y tú estás en contra de Dios, entonces lo que estás teniendo es sequía espiritual, sequía económica. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre cosechará. Si tú has sembrado odio, vas a recibir odio. Si has sembrado tormento, vas a recibir huracanes. Es el momento de que tú cambies tu vida. Es el momento de que cambies todo esto que ha pasado en tu vida. Es el momento que Dios quiere que te reconcilies con Él. Es el momento de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Qué está pasando en este mundo? Y dice la Biblia, dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no debemos dejarnos contagiar por el mundo, ni por las cosas que hace el mundo. Si el mundo piensa así, deja que el mundo sea así mientras tú no te contamines. Si tu papá fue borracho, parrandero y jugador, tienes una tendencia a ser borracho, parrandero y jugador, pero tú no tienes que contaminarte. Y como ves a tu amigo con otra mujer o a tu amiga con otros hombres, tú no tienes que ser como ellos. Aunque tengamos el ejemplo de ellos, nosotros tenemos que guardar nuestros ojos, venir a los pies del Señor, limpiarnos día con día. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había, antes de que entrara el sacerdote al lugar santísimo, en el atrio, había una tina grandota como de 2 metros de largo, y era de bronce, pero sumamente pulido. Era un espejo. Entonces estaba llena de agua, y los sacerdotes llegaban y se lavaban las manos. Entonces, al escurrir, era una cosa, ¿verdad? Transpiró con el sol de día, y entonces tú veías y se lavaban las manos, y al ver cómo dejaban lo sucio en el agua, ellos se daban cuenta que llegaban sucios. Y se lavaban otra vez, y hasta que el agua quedara cristalina, ellos estaban limpios. Muestra de que nosotros tenemos que limpiarnos. El agua, símbolo de la palabra de Dios. La limpieza, lo que tú tienes que hacer día con día. Si tú no has pedido perdón el día de hoy en la mañana de tus pecados, ayer en la noche, y tú no te has limpiado, tú vienes contaminado. Y Dios no puede aceptarte así. Dios quiere, para bendecirte, que tú busques a Dios con todo tu corazón. Apocalipsis 14 y último versículo. Alguien pensará, bueno, ¿y Dios permite que las autoridades puedan reprimir la violencia? Por supuesto. La Biblia dice en Romanos 13 que Dios dejó a las autoridades para atacar al que hace el mal y no al que hace el bien. Dios dejó magistrados, Dios dejó jueces, Dios dejó militares, Dios dejó policías, para que por el uso de la violencia, por el uso de la fuerza y por el uso de las armas, se sometan a los delincuentes. No les podemos dar abrazos. A veces tenemos que usar la violencia. Y creo que es lo que nos está faltando en este México. Oremos por nuestras autoridades. No porque nuestros gobernantes estén. No, ¿tú te imaginas qué es estar sentado en la silla presidencial? Y las presiones que tienes de grupos y de los otros y otros. Y llega el momento que los presidentes, los gobernantes no saben qué hacer. Es algo sumamente difícil. Y no se lavan las manos. No van y descansan como tú y yo lo hacemos. No saben cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que, ¿verdad? Y somos fácil para criticar, no, que el presidente, que el gobernante, que el diputado, tú no sabes qué presiones están teniendo esas personas. Hay que tener misericordia por ellos. Y aunque establezcan leyes en contra de Dios, sí lo hacen y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Dios quiere y no legalicen el aborto a nivel nacional. Si tan solo ahorita leí un reportaje del aborto inducido en la Ciudad de México, que tiene 11 años, fíjate, hace 11 años ya se autorizó el aborto, y desde ese año, desde esa fecha, los que se tienen registrados según
un informe de la Secretaría de Salud que llevamos como país 194,163 niños asesinados dentro del vientre de sus madres. 193,000 niños. ¿No te duele? Eso es lo que le hemos mandado a Dios como nación. Como nación aquí en México. Por eso el Seguro Social y el ISSSTE no van a superar esta crisis económica. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es un centro de delincuencia organizada. Es un centro, y tenemos que hablar las cosas como Dios los habla. No nos podemos callar. Es un centro donde permiten el aborto. ¿Por qué lo permiten? Porque están en contra de Dios. Porque están en contra de Dios. Este hijo es indeseado, sáquenmelo. ¿Y qué sabías tú? Que ese hijo iba a ser un ingeniero, que iba a amar a Dios, que iba a tener recompensas, que iba a cantar en la alabanza, que iba a servir, que iba a ser un buen abogado, que iba a ser alguien en este mundo. Y nosotros estamos destruyendo a nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Si estos números crecen, ¿se perdería la humanidad? ¿Dejarías de existir tú y yo? Eso es lo que Satanás quiere, destruirnos. Y nosotros tenemos que abrir los ojos. Es momento de reflexionar lo que está pasando. Dice Apocalipsis 14:8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todas estas rebeliones van a tener su fin. No es para siempre, es momentáneo. No aguantamos los secuestros, no aguantamos la delincuencia. Tuvimos una reunión de ayer, el jueves, para orar por la delincuencia y por los gobiernos. No sé si viniste. Teníamos casa llena. Éramos más de 200 personas. Más de 200 personas orando por nuestros gobiernos, orando por nuestro ejército, orando por las policías, orando por los comandantes, orando por todos ellos. ¿Para qué? Porque es la única forma que nosotros tenemos para que la delincuencia se frene. Es la única forma. Y si la iglesia no se pone a orar, y si tú no haces lo tuyo, entonces por eso estamos así. Y ya nos da miedo salir a la calle, y que los cierres, y que va a haber un tapón que van a poner ahí unas personas, y que verdad que un asalto, y que la delincuencia, y que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no oramos. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque dijo el apóstol Pablo: para que vivas quieta y reposadamente. Dios garantiza que un cristiano pueda vivir quieto, sin temor del mal. ¿Y dónde está el secreto? En la oración. Solamente lo podemos encontrar en la oración. Y si tú vas y le dices: Dios, guárdame de asaltos, guárdame de tentaciones, guárdame de homicidios, guárdame de la persona mala, guárdame, Señor, en mi trabajo. Yo hago trabajo de policía o del ejército, y tú estás ahí enfrente de las Fuerzas Armadas, de los delincuentes, y te ves la cara a cara con los delincuentes. Dios promete guardarte. Y a ti también, que caminas en la calle. Pero lo único que no tienes que tener es temor, porque el temor y el amor son contrarios. O tienes temor o tienes amor. ¿Qué tienes? Y cuando una persona está llena del amor, no tiene temor, porque el amor echa fuera el temor. No puedes tener las dos cosas. O tienes una o tienes otra. Y ¿cómo puedes tener ese amor y estar lleno de confianza de Dios? En la Biblia. En la Biblia. No que oren por ti. Ya te enseñaron mucho a orar por ti. ¿Por qué no empiezas a volar tú solo? ¿Por qué no empiezas a evangelizar? Si en verdad te duele mucho la delincuencia, ¿a cuántas almas has ganado? ¿A cuántos les has predicado? Tienes que dar un día testimonio.
Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si Dios te puso en medio de todo a ese séquito que tienes ahí y no conocen a Cristo, ¿por qué no orar con ellos? ¿Por qué no orar en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa? Con la muchacha que te ayuda en el aseo, simplemente. O tu compañera de trabajo, de oficina, ahí con esa persona estar orando. Que sepas y que sepan que tú eres un cristiano. Vamos pues, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, grande y poderoso, hacedor de maravillas. Gracias porque nos has enseñado, Dios, que la maldad iría en aumento. No temáis, pequeña manada. No temáis, no tengas miedo, no tengas temor del mundo. Porque así como estuve con Josué, como estuve con Noé, como estuve con Moisés, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es necesario que nosotros pasemos por todas estas pruebas. Es necesario no bajar la guardia. Es necesario soportar todo esto. Señor, sabemos que se va a poner mucho más difícil. Tú lo dijiste. En el mundo tendré esa aflicción, pero tener paz porque yo he vencido al mundo. Dios quiere que tú estés confiado. Él te asegura librarte y guardarte en santidad. Pero tienes que buscar a Dios y la fortaleza de nuestro Señor. Te pedimos, Dios, que si alguno de los que está aquí entre nosotros no te tiene, que no está seguro de su salvación, que en su vida no hay cambios, y si tú eres esa persona que quizá vengas angustiada, sin saber qué hacer, a lo mejor has intentado quitarte la vida, a lo mejor quieres cambiarte a otro estado donde no haya tanta delincuencia, o quieres dejar de trabajar ahí. Eso no soluciona tus problemas. Lo que soluciona tus problemas es que tú vengas al dador de la vida, el que tiene el control del universo, el que puede ayudarte, el que tiene el control de la vida, de las enfermedades, de las situaciones, aún de los hombres perversos. Él es el quien te está hablando y que quiere que tú vengas al corral de las ovejas, que regreses a este lugar. Perteneces a este lugar, no eres de allá, por eso te sientes mal. Es Dios quien te escogió para que tú escucharas su palabra el día de hoy. Pero Dios quiere que venzas tu corazón y que le digas a Dios: te necesito. Quizás sea la primera vez que tú digas esta palabra: Dios, te necesito, ven a mi vida. Repítelo en tu mente, en tu corazón. Dile: Dios, te necesito. No puedo más vivir así sin ti. Siento que desmayo, siento que desfallezco, Dios. Ayúdame. Necesito que vengas a mi vida. Sé que moriste y resucitaste de entre los muertos, y Dios te promete que donde está Él, tú también estés. Perdona mis pecados, Dios, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.